pertenece al equipo de Estado abierto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en conjunto con las organizaciones e instituciones co-convocantes de esta iniciativa. Socialtic, Céntrico, Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey, la Red Académica de Gobierno Abierto México, Secretaría de Movilidad, el proyecto de transición hacia un sistema integrado e inteligente de transporte público en México de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ en México, Data Lab del ITAM y también la Comisión de Estado Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es un placer contar con su presencia en las instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México por Zoom, así como por las redes sociales del Centro Alonso Lujambio del ITAM. Pasaremos ahora al acto inaugural de esta ceremonia. En el Presidium hoy nos acompañan María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del INCO Ciudad de México. El doctor Horacio Vives, Segel, director de Asuntos Estudiantiles del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El doctor Fernando Esponda, director de la División Académica de Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México. También nos acompaña Juan Manuel Casanueva, director de Socialtic y director del Centro de Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y también nos acompaña Noemi Girón, asesora en gestión del conocimiento del proyecto de transición hacia un sistema integrado e inteligente de transporte público en México, GIZ México. A continuación, María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, nos dirigirá un mensaje. Adelante, comisionada. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al ITAM, mi alma mater, por acogernos nuevamente con esta actividad del Datatón Movilidad y Mujeres que lanzamos desde el equipo Estado Abierto del Info de la Ciudad de México en el marco de la Red Ciudad en Datos Abiertos. Como recordarán, a finales de agosto tuvimos aquí en la planta baja una de las primeras actividades de este Datatón. Gracias a Horacio Vives y al Centro Lujambio por ayudarnos a organizar esta ceremonia, así como a Juan Manuel Casanueva y al doctor Fernando Esponda por acompañarnos desde la División de Ciencias de la Computación. Felicito también, por supuesto, a la carrera de Ingeniería en Computación por cumplir sus primeros 40 años de formar personas en esta profesión, que además tiene un impacto en los temas de ciencia de datos y programación de aplicaciones. Gracias a las personas que participaron con sus proyectos y muchas felicidades. Agradezco a las instituciones y organizaciones que junto con el equipo de Estado Abierto que coordino en el Garante de Transparencia en la Ciudad de México son parte de esta iniciativa. El INAI, la Comisión de Estado Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, el proyecto Transit de GIZ México, la Red Académica de Gobierno Abierto México, Céntrico, la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey, Socialtic, por supuesto, el Centro de Datos del ITAM, Algoritmo y Sociedad, Data Lab ITAM y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. En esta ceremonia vamos a reconocer a los 3 proyectos que resultaron acreedores a los 3 primeros lugares, así como a una mención honorífica. Los 4 proyectos reconocidos estuvieron formados por 14 personas, de las cuales 12 son hombres y 2 mujeres.
Celebro la contribución que cada una de las personas aportó al desarrollo de los proyectos. Veo, por supuesto, también una buena oportunidad para impulsar desde distintos espacios la participación de más mujeres en este tipo de iniciativas. Para recapitular un poco, este Datatón es la primera iniciativa de este tipo que impulsamos desde el Garante de la Ciudad de México y se inició el 24 de agosto pasado. Luego tuvimos una semana de mentorías en materias como datos abiertos, visualización, género, seguridad. El pasado 22 de septiembre, el jurado calificó los proyectos y tuvimos la sesión de deliberación, lo que nos trajo a este acto de celebración. Los proyectos que hoy reconocemos tendrán una participación en la sesión virtual de capacitación sobre la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y su contribución a la movilidad local, que organiza el proyecto de transición hacia un sistema integrado e inteligente de transporte público en México, GIS México, en colaboración con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Además, el proyecto acreedor al primer lugar obtendrá una oportunidad de beca para alguna de las capacitaciones ofrecidas por el proyecto de transición hacia un sistema integrado de GIS México en materia de digitalización, género o datos. Enhorabuena, pues, a las personas que formaron parte de los equipos que participaron con los proyectos ganadores. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, comisionada. Y ahora invitamos al doctor Horacio Viveseque, director de Asuntos Estudiantiles del ITAM, quien también nos brindará un mensaje. Muy bien, muchas gracias. Sean bienvenidos aquí a la sala de maestros del ITAM. Y básicamente con un mensaje muy breve, darles la bienvenida. La verdad es que felicitarles por esta iniciativa. Antes de que empezara el evento como tal, estaba conversando con la comisionada Mari Carmen Nava, que este es exactamente el tipo de proyectos que ayudan mucho a potencializar por la transversalidad que tienen en temas de género. Entonces, me parece de una oportunidad brutal que se sigan reproduciendo este tipo de iniciativas y que hayan tenido, digamos, tan buena respuesta. Este fue el inicio de un proyecto que de entrada tuvo muy buena recepción, muy buena convocatoria, que se realizaron trabajos muy buenos y que este proceso pues se hizo prácticamente en un tiempo muy corto, de un mes. Entonces, esto significa que hay interés, que hay talento y que sobre todo hay una materia muy importante para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y del trabajo de los datos desde distintas disciplinas del conocimiento. Y pues bueno, nosotros estábamos comentando que aquí hay desde evidentemente ingenieros, científicos de datos, politólogos, en fin, qué actividad más interdisciplinaria puede haber que esta, y creo que es una es enorme el potencial que tiene y muy noble en términos de capacitación y de profesionalización y de proyectos que sean relevantes. Celebro, por supuesto, los proyectos ganadores. Muy bien, en primer lugar. Además, creo que cualquier cosa que tenga que ver con mejorar el metro de la Ciudad de México, más allá de los temas de infraestructura, pues es algo que va a ayudar en términos, pues por lo menos del diagnóstico. Ya si se quiere ejecutar es otra cosa, pero creo que eso es exactamente la valía que tiene este tipo de proyectos, de diagnósticos y de resultados. Y bueno, también celebrar, por supuesto, que parte académica aquí del ITAM, con el doctor Casamaro y el doctor Esponda, estén aquí, con mi compañera de carrera, Mari Carmen Nava, estemos celebrando este evento y que tantas organizaciones e instituciones convocantes y de distinta naturaleza hayan participado en este ejercicio. Así que enhorabuena. Ojalá que esta iniciativa vaya creciendo, se vaya expandiendo, vaya convocando más proyectos, más personas y próximas ediciones en siguientes años. Así que muchísimas gracias y pues adelante.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Vives. Y ahora, a continuación, nos va a dirigir un mensaje el doctor Fernando Esponda, director de la División Académica de Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hola, mi mensaje va a ser aún más breve, va a ser un poco repetitivo. Bienvenidas al ITAM. A mí me encanta que estemos haciendo estas cosas aquí. Creo que son proyectos que van a tener un impacto enorme. Digo, este es el comienzo, por ahí decían, estamos calentando motores. La idea es que esto crezca y la idea de que el ITAM sea el centro, el epicentro de estos movimientos, para mí es fundamental, creo que para la institución también. Entonces, siéntanse bienvenidos ahorita y en el futuro, para que sigamos haciendo cosas aquí. Y creo que está mucho en ustedes, los que ahorita están participando, en que esto crezca, ¿no? Digo, al final estos efectos, nosotros haremos mucha publicidad, etcétera, pero al final son ustedes los que nos están viendo, los que están acá, que lo van a comentar, con gente que los conoce y sé esto y que va a ir creciendo de manera orgánica, porque yo creo que es muy atractivo el poder hacer cosas que tengan potencialmente una incidencia en la realidad, que hagan una diferencia, ¿no? Por aquí hablábamos que eventualmente pues esto se le va a presentar a los tomadores de decisiones y pues van a tener algo más sobre qué decidir. Digo, qué cosa más importante. Yo creo que no de hace 20 años o menos era impensable que alguien de una carrera de 20 años ¿no? pueda hacer algo que afecte sobre el mundo. Solo así estamos ahí. Y por lo mismo hay que ser muy responsables. Creo que esta es una cuna de donde se hacen proyectos que nacen justo por una necesidad social y desde la responsabilidad. Entonces, por eso creo que es muy importante. Entonces, otra vez, bienvenidas al ITAM, ahorita y en el futuro. Espero lo volvamos a hacer aquí. Muchas gracias por su mensaje, doctor Esponda. Y a continuación, a la distancia, nos dirigirá un mensaje el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en esta ceremonia de premiación del Datatón Movilidad y Mujeres. Quiero extender mi más sincero reconocimiento a mis amigas y amigos del Pleno del Info de la Ciudad de México, especialmente a su comisionado presidente Arístides Rodrigo Guerrero García, así como a la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina, por su visión y liderazgo en la organización de esta iniciativa transformadora, así como también agradecer el espacio al INAI para sumarse a estos esfuerzos. A lo largo de estos días, tuvimos la oportunidad de conocer iniciativas que están enfocadas en un tema de vital importancia en nuestra sociedad, la movilidad como contexto crucial para las mujeres. La movilidad es un factor esencial en la vida cotidiana de todas las personas que vivimos en una sociedad, pero como en muchos otros casos, lamentablemente tiene un factor diferenciado dependiendo del grupo social al que pertenecemos. Ser mujer en un contexto de movilidad implica enfrentarse a desafíos específicos que deben de ser abordados de una manera urgente para lograr una sociedad igualitaria, justa, pero sobre todo segura para todas las personas, especialmente para las mujeres. Por ello, este Datatón ha contribuido a visibilizar tales desafíos y mostrar cómo los datos abiertos son una herramienta valiosa para abordar situaciones críticas y trascendentes como la seguridad y el transporte público con perspectiva de género, así como la identificación de irregularidades y el análisis georreferenciado de delitos en estos servicios que también implican y son derechos. Los datos abiertos son una herramienta para la búsqueda de soluciones innovadoras, pero también representa una oportunidad para constatar que la participación entrelaza capacidades provenientes de diversos ámbitos para encontrar soluciones en contextos relevantes. Es por ello que este Datatón es una valiosa oportunidad para que los organismos garantes refrendemos nuestro compromiso en respaldar iniciativas de y para la sociedad, así como para reconocer el potencial transformador de la apertura de las instituciones y el uso inteligente de la tecnología. Los proyectos postulados a lo largo de este Datatón contribuirán sin duda a un futuro más igualitario y seguro para las mujeres,
porque en la medida en que comprendamos los desafíos de movilidad que enfrentan, tendremos la posibilidad de abordarlos y contribuir en la construcción de una sociedad en donde ejerzamos plenamente nuestros derechos. En nombre del INAI, celebro el liderazgo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como a todos los coorganizadores e instituciones co-convocantes. Pero sobre todo, reconozco a cada equipo participante que se sumó a estos grandes esfuerzos. Les invito a que sigamos colaborando y construyendo para que la ruta de los datos abiertos nos encuentre en colectivo, en un contexto seguro y de igualdad. Enhorabuena y muchas felicidades. ¿Hablando? No están hablando. ¿Por qué no se oye? ¿Cómo? A continuación, se reconocerá el segundo lugar que obtuvo el proyecto Identificación de Irregularidades en rutas concesionadas del equipo Data Sentinel, integrado por Emilio Ramírez González, Samuel Leidenberger Vitra. Démosles un fuerte aplauso. A continuación, María del Carmen Nava Polina hará entrega del reconocimiento para el primer lugar que obtuvo el proyecto Seguridad de Género y Transporte Público, Relación Espacial entre Crímenes y Estaciones de Metro en la Ciudad de México, integrado por Diego Chapo y Lara, Carla Patricia Juárez García, Víctor Hugo Amaya López, Dmitri Bacer Canor, Braulio Alejandro Lozano Cuevas y Francisco Emilio Cervantes Silva. Démosles un fuerte aplauso. Y a continuación, Noemi Girón hará entrega de la mención honorífica que obtuvo el proyecto Análisis Espacio-Temporal de Delitos de Carácter Sexual en la Ciudad de México de 2018-2022, elaborado por Noé Osorio García. Una fuerte aplauso. Muchas felicidades a todas y todos los participantes. A continuación, les pedimos a quienes obtuvieron el primero, segundo, tercer lugar, así como la mención honorífica, a tomarse la fotografía en el presidio. De regreso.
Un fuerte aplauso para todos. Invitamos a las integrantes del Presidium a tomar sus asientos en el espacio para que a continuación demos lugar a la presentación del proyecto que obtuvo el tercer lugar, que va a ser una presentación de hasta 6 minutos. Nos van a contar de qué trata el proyecto y va a ser comentado por Juan Manuel Casanueva de Social. Invitamos a los integrantes, o sea, las personas que van a exponer de quienes obtuvieron en el tercer lugar para que puedan estar. Está compartiendo. Creo que sí. ¿Lo usamos o hablamos fuerte? Sí, Por la gente que está en el Zoom. Ok, perfecto. Sí. Ok, a ver. ¿Quieres sacar? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria y estoy con mi compañero Abraham. Y somos del equipo de análisis de delitos de género, todos enfocados al transporte no concesionado de la Ciudad de México. La siguiente slide, por favor. Ya. Ok, para comenzar con nuestro proyecto nos decidimos hacer una pregunta de investigación que enfocamos todos nuestros análisis, todo lo que hicimos a esta, que fue cómo afecta la seguridad en la igualdad de género dentro del transporte no concesionado de la Ciudad de México. Para esto tomamos factores como la criminalidad dentro y en la cercanía de las estaciones, principalmente el Metrobús, también los horarios con mayor afluencia y también las rutas. Y por último, a partir de esto, cómo podemos mejorar estos servicios para poder crear un ambiente más seguro e inclusivo. Voy a explicar primero la metodología, una breve descripción y posteriormente iremos describiendo una con mayor detalle. En la etapa 1 fue la selección de bases de datos y la delimitación a las alcaldías de nuestro mayor interés. Ahorita voy a explicar qué factores tomamos en cuenta para seleccionamos 2 alcaldías en las que nos enfocamos. En la etapa 2 fue la elaboración de estadísticas, gráficas y mapas. Y en la etapa 3 fue a partir de esos resultados que podemos concluir y poder responder a la pregunta que previamente expliqué. En la etapa 1, nuestra selección de base de datos fue las carpetas de investigación de la FGJ y las líneas y estaciones del Metrobús. Posteriormente hicimos un conteo por cada alcaldía y por los delitos registrados, todos con motivo de género. Esto incluye acoso, abuso sexual, violación, y todos esos datos son recientes. ¿Sigue? Por favor. Ok, después, finalmente hicimos un mapeo y elegimos la alcaldía Gustavo Madero y Cuauhtémoc para enfocarnos. Esto fue fueron de las alcaldías con mayor registro de delitos y también tienen mayor concentración de estaciones y mayor como movilidad. Todo eso como en el transporte de Metrobús. Gracias. Entonces, como mi compañera ya nos comentó, lo que nosotros hicimos en un primer tiempo fue localizar las alcaldías que tenían más concentración de estaciones de Metrobús, además de una incidencia mayor en los delitos reportados a las mujeres. Y lo que nosotros arrojamos, lo que realizamos en etapa 2 fue realizar un mapa que nos permitiera identificar visualmente los puntos en donde pudiéramos nosotros conjeturar que hay variables o hay elementos que pueden a las mujeres en una situación mucho más vulnerable.
De entrada, nosotros no estábamos exactamente seguros si era el caso o si realmente los crímenes estaban distribuidos de igual manera en todo el área de la ciudad, pero como vemos en nuestro mapa, pues un poquito, para nosotros un poquito alejado, me voy a hacer para acá. Lo que nosotros vemos es que los crímenes reportados a las mujeres sí siguen pues la ruta de las estaciones del Metrobús. Y tomemos también en cuenta que no solo estamos hablando de crímenes cometidos en el Metrobús, sino también en RTP, en combis y otro tipo de transportes. Y como podemos ver, están casi coloreados paralelamente. Pero algo que era nuestro propósito era identificar qué otros elementos tenían. Entonces, le voy a pedir a las personas que pudieran avanzar a la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí 3 muestras del mapa que se generó. En la primera, a la derecha, la gráfica que está a la derecha es sobre la avenida Insurgentes. Entonces, vemos clarito que los crímenes están siguiendo la ruta del transporte. En la gráfica del medio, es muy importante esta, porque en esta podemos observar que se están concentrando en un área donde alrededor hay centros comerciales y hay ubicaciones de lugares que son de interés, sobre todo porque, como nosotros sabemos, las mujeres hacen un recorrido no solo para el trabajo, sino son recorridos de cuidado, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un lugar que nosotros recomendamos que se haga una inspección, quizás rutas de patrullaje más continuas, justamente para reducir esta incidencia en esos lugares. Y finalmente, en la gráfica que está hasta la izquierda, podemos observar que de igual manera se obtienen patrones de crímenes que siguen al transporte, pero además de ellos también hay patrones que se siguen que no corresponden al Metrobús, por lo cual corresponden a rutas de transportes que son no concesionados, ¿no? Y además de eso, también podemos observar que hay tendencia de aglomeraciones de los crímenes alrededor o cerca de lugares que son de interés, ¿no? Como son, como le decíamos, supermercados, centros comerciales, y pues eso fue lo que nosotros identificamos en la parte 2. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, en la etapa 3 nosotros nos dedicamos a investigar qué tipo de comportamiento tenían los crímenes a través del tiempo. Y como nosotros podemos ver en la gráfica de arriba, podemos observar que hay una tendencia al alza en la alcaldía, parece que es Gustavo Madero, no, en Cuauhtémoc, y en la gráfica de abajo es la alcaldía Cuauhtémoc, que muestra una tendencia a la baja. Con esto podemos decir que los esfuerzos deben concentrarse particularmente en la alcaldía Gustavo Madero más que en la Cuauhtémoc, con la evidencia que nosotros logramos identificar. Siguiente, por favor. Y bueno, en las conclusiones que nosotros podemos recabar es que fue realmente revelador poder identificar que hay lugares en los que sí hay una mayor vulnerabilidad para las mujeres en la ciudad, y sobre todo aquellas que no se le hacen varios recorridos, ¿no? También algo importante de hacer mención es que nosotros no tomamos en cuenta la calidad de las calles, ¿no? ¿Qué tanta iluminación hay en las noches? ¿Qué tan buena es las banquetas, la vigilancia? Inclusive, en cierta forma, los locales, los negocios que están cerca, o inclusive los edificios, ¿no? ¿Qué tanta concentración de edificios abandonados? Este tipo de variables no están tomadas, y creo que es un paso bastante importante para llevar más a profundidad el proyecto y poder realizar ciudades más seguras para todos. Claro que sí. Y bueno, y también creo que los mapas que generamos creo que fueron de muchísima ayuda, y tal vez como justo de primera instancia sirve para hacer conciencia de todos los puntos rojos, de todas estas avenidas en las que transitamos, como que
me prenden esta alertita, o sea que tal vez yo no era consciente, sino pues a todos. Muchas felicidades por su esfuerzo, por su proyecto. Destaco dos cosas, algo que ya empezaron a identificar, lo que se puede hacer, el potencial que tiene el proyecto, ir más a detalle, entender justamente ese espacio, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta y por qué es que podemos explicar y sobre todo cómo se pueden atender esos riesgos, tanto a lo que le toca a cada dependencia y a cada grupo ciudadano a nivel colonia, ¿no? Que le toca a la Secretaría de Seguridad, que le toca a la Secretaría de Movilidad, que le toca a las alcaldías, que es algo que también es muy importante. Y si como grupo ciudadano no somos capaces de identificar, bueno, esto es lo que está pasando y así están las cosas, la iluminación, las banquetas, la frecuencia de vigilancia policíaca, etcétera, podemos exigir de manera puntual en nuestras colonias, los espacios de trabajo, de educación, pues acciones reales, concretas, ¿no? Y eso ayuda mucho también a quienes toman decisiones públicas y también a quienes estamos exigiendo cosas más concretas para solucionar los problemas de la vida diaria. Así que hay mucho por hacer, pero nos abre justamente la óptica, aunque sean dos alcaldías, pero si le damos a esos puntos rojitos, qué es lo que se puede estar trabajando y también qué podemos hacer como ciudadanos para exigir cosas puntuales, acciones puntuales de las autoridades. Así que muchas felicidades y ahí gracias por hacer que los datos se vean y nos puedan empoderar como ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a integrantes que van a presentar el proyecto que obtuvo el segundo lugar y va a ser comentado por Constanza León de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Adelante, bienvenidos. Bueno, nuestro proyecto, como se ve, estuvo orientado hacia la identificación de irregularidades en rutas concesionadas, ¿no? Entonces ya nos hablaron un poco de las líneas de Metrobús, que son parte del transporte no concesionado, pero igual el transporte más utilizado en la Ciudad de México es el transporte concesionado, como podemos ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué es el transporte concesionado? Bueno, se incluyen los autobuses, los microbuses, las vagonetas o combis y, bueno, estos nuevos los corredores que ya hemos visto como más recientemente, ¿no? Los taxis igual, pero nosotros en nuestro análisis no entraron. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué escogimos este problema? Bueno, por dos motivos principales. Uno, por la magnitud del problema, que se puede ver reflejada aquí. Esta es la encuesta Origen-Destino del INEGI 2017. Bueno, no sé si alcanzan a ver todos, pero aquí podemos ver los trayectos diarios que hace la gente entre semana, ¿me parece? El tipo de transporte que utilizan. Podemos ver que el transporte colectivo es por mucho el transporte que más se utiliza, ¿no? Y específicamente en el caso de las mujeres es notorio. El 75% de las mujeres que utilizan transporte público, bueno, en el 2017, que utilizaban transporte público, lo hacen a través del transporte concesionado. Es un número gigante en comparación al metro o al metrobús, pues el metro solo tiene el 26% y el metrobús tiene 7.5%, ¿no? Nos hace dimensionar el tamaño del problema con el que nos estamos enfrentando. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora, ¿cuál es ese problema, no? Porque como tal, el hecho de que exista el transporte concesionado, pues no es el problema, ¿no? El problema, igual que en el caso del metrobús o del metro, son las irregularidades las irregularidades, que en el caso del transporte concesionado,
pueden ir un poco más allá de los hechos, de los hechos de seguridad como tal, ¿no? Y las denuncias. Nosotros nos enfocamos en este proyecto en dos irregularidades principales que nos parecieron interesantes intentar como entender, que son las desviaciones de rutas, que es algo bastante común en el transporte concesionado, y los excesos de velocidad, ¿no? Queríamos traquearlas y tener un mejor entendimiento de estos fenómenos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora les vamos a hablar un poco de las dos bases de datos que utilizamos. La primera es de información estructural de rutas. Esta, si ven aquí todos los colores, es una ruta distinta. Son exactamente 93 rutas, 995 recorridos y 24,000 kilómetros. Entonces, aquí se pueden ver que son muchísimas. Por el tiempo, la verdad, no nos pudimos... Salud. Gracias. No nos pudimos enfocar en todas y por esa razón nos enfocamos en la que vimos y logramos ver que tenía más peso, que fue la ruta 1. ¿Le pueden cambiar, por favor? Entonces, esta es la segunda base de datos. Esta base de datos es de la CEMOVI, y nos pasó en todos los vehículos concesionados les implantaron un GPS, y estos GPS daban un registro cada 30 segundos. Entonces, cada 30 segundos nos daba una fila con exactamente 8 columnas. Teníamos alrededor de 8 millones de datos, que pues sonaba al principio muy bien porque dijimos, vamos a poder tener nuestros datos muy fortalecidos, ¿no? Pero finalmente pues, nos dimos cuenta que el dato de velocidad, la columna de velocidad, el 60% de los datos que tenía eran ceros, y el contador de pasajeros, el 95.7% eran ceros. O sea, al parecer esas cámaras no están funcionando muy bien. Pero el de velocidad, pues lo buscamos solucionar de una manera astuta, que teníamos la latitud, la longitud, y teníamos el timestamp. El timestamp es cada cuánto tomaron el registro. Se suponía que a veces cada 30 segundos, pero variaba un poquito, estaba como en más o menos 0.03 aproximadamente, pero usando la distancia gaussiana logramos nosotros rehacer esa columna de distancia, que fue lo que nos dio paso a casi todas nuestras conclusiones, porque a partir de eso ya sabíamos qué vehículos habían excedido velocidad y cuáles no, y en qué partes sí y en qué partes no. Entonces, ¿le pueden avanzar, por favor? Bueno, esta es una gráfica de lo que... esta es la ruta 1, la ruta roja es lo que registró CEMOVI con los GPS, y lo azul de atrás es la ruta que es la ruta 1, pero es registrada por la INEGI. Entonces vemos que hay partes que igual no están muy bien registradas, por ejemplo, toda esta o todo esto. La ruta aquí sí, pero pues esto no. Entonces pues nos puede decir que hay igual varios vehículos que no están prendiendo su GPS, o no sé si se lo quitan. Ahora vamos a enseñarles rápidamente un poco de código. Va a ser breve. A ver, ahí hay que darle clic al notebook. Igual lo hacemos para que vean más o menos cómo fue el desarrollo, porque no muchas cosas fueron directas. Tuvimos ahí varios problemas, pero al final salió. Y mientras lo ponen, pues igual una de las conclusiones importantes es que esto fue para la ruta 1 solamente. Tenemos 92 rutas más
La verdad fue difícil al principio, pero sinceramente viendo cómo los resultados a los que llegamos, sería relativamente sencillo replicarlo para las otras 92 rutas. A ver, ya. Bueno, ahorita se los voy comentando en lo que carga. Pues es todo un reto, seguro los equipos igual lo tuvieron, aunque sobre todo cuando se trata de estas bases de datos que justo como mencionó Emilio, tienen ciertos hoyos, ciertas pues irregularidades en sí mismo, ¿no? Entonces, nuestro approach fue, bueno, sin el notebook es un poco difícil, pero en sí las rutas que teníamos estructuradas, o sea que la CEMOVI tenía ya trazadas que hacían las rutas de transporte público, se quedaron muy cortas, o sea, como el diagrama que enseñó Emilio. Entonces nosotros tuvimos que rearmar esas rutas con base en lo que los transportes hacían, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de agrupar las distintas rutas, lo que hicimos fue calcular las desviaciones. Pero ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo puedes decir, se está desviando? O sea, estos datos de GPS indican que se está desviando, ¿no? Entonces es mucho de cómo jugar con distancias. Emilio usó una distancia en particular para calcular excesos de velocidad. Para calcular la parte de las desviaciones usamos otro tipo de distancias. Y finalmente, pues llegamos a descubrir 2 trayectorias, o sea, 2 rutas que siguen unidades de la ruta 1 que presentan el mayor número de desviaciones de la misma ruta. Y pues, como dijo Emilio, nosotros nos enfocamos solo en una ruta, pero hay 92, es un problema gigantesco. Y igual fue por cuestiones de tiempo, ¿no? Y el valor que entrega este proyecto realmente es la metodología, o sea, esto se podría replicar fácilmente, y como el pensamiento en cuanto a usar aprendizaje no supervisado en el entender mejor nuestra ciudad, ¿no? Porque sí, nos dimos cuenta de eso, que las rutas que ya tenía trazada la CEMOVI eran muy distintas a las rutas que realmente se están siguiendo, y tiene sentido porque bueno, otra vez, las desviaciones, y también pues supongo que esta ciudad cambia a un ritmo bastante loco, ¿no? Bueno, y ya por último, creo que al final no se pudo, pero les quería enseñar una gráfica que usando la distancia nos mostró alrededor de 30 vehículos que iban muy rápido, iban en excesos de velocidad. Nos enfocamos pusimos por ejemplo un vehículo que era una combi que iba, ¿de dónde iba? ¿Churubusco? Ajá, todo Churubusco. Era todo Churubusco y pasaba a las 6 de la tarde, iba rapidísimo, iba a 140 kilómetros por hora. Entonces ese es un gran ejemplo de lo que pudimos lograr identificar, ¿no? Y sí, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo soy Constanza Marlon, directora de seguridad vial en CEMOVI, y pues primero que nada felicitarlos por este gran trabajo. Creo que su proyecto tiene varias cuestiones muy importantes, particularmente para la CEMOVI. Uno es que enfocaron el tema en tanto seguridad pública, que es el tema de las desviaciones de la ruta, porque como mujeres nos da mucha más seguridad, más certeza tener un recorrido preciso. Cuando el conductor de la combi, del microbús, etcétera, cambia la ruta que tú tenías prevista, pues eso ya te genera una inseguridad, te hace pensar que quizás puede alguien subirse en la ruta, pueden llevarte por otro lado, puede haber una desviación que no tenga que ver con un tema de tránsito, sino con un tema de inseguridad. Y por el otro, el tema de seguridad vial,
porque el exceso de velocidad es el factor más importante como causal de un hecho de tránsito. Entonces, esas dos acercamientos que tuvieron ustedes en el proyecto me parecen muy relevantes. Y el otro es el que comentan de, bueno, esta es esta ruta, hay 92 más, y pues la complejidad que es mapear un servicio de transporte no concesionado, ¿no? Todas las variables que hay, y pues es a lo que nos enfrentamos dentro del gobierno con el transporte en la ciudad, con todas las variables que influyen, y me parece que hicieron un gran trabajo para el corto tiempo, etcétera, y pues les agradecemos mucho el interés en apoyar a que tengamos un mejor transporte público para la Ciudad de México y enfocado en la seguridad de todas las que nos movemos en él. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de continuar, queremos agradecer a quienes nos acompañan, o sea, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, así como la alcaldía Miguel Hidalgo. También ahora aprovechamos a que va a ser comentado por Neymín Girón Calixto. Bienvenidos a un aplauso. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo que en primer lugar, prácticamente nuestro se trató más que nada del sistema de transporte colectivo y más que nada hicimos un análisis espacial en este. ¿Me pueden pasar si no a la siguiente? Por favor. Bueno, trata de ver el sistema de transporte colectivo, un análisis espacial que hicimos. Primero que nada quisiera presentar a nuestro equipo como tal. Fuimos 6 integrantes que estuvieron conformados prácticamente por las carreras de Economía y Ciencias de Datos. Formamos parte del laboratorio de datos aquí en Datalab en ITAM, quienes nos incitaron justamente a presentar este trabajo y no sé por qué están pasando todas, pero bueno, como tal nuestro equipo y mi compañero Braulio, también Dima, que está presente también aquí, Paco, que está por allá atrás, y 2 compañeros que no pudieron estar presentes, Víctor y Diego Chapoy, como tal. Bueno, también queremos destacar que somos un grupo que está muy enfocado justamente a buscar el análisis de datos para la búsqueda de soluciones de problemáticas sociales. Y bueno, la importancia de nuestro proyecto fue más que nada analizar la relación entre la ubicación y las cercanías de las estaciones de metros por los crímenes que sucedían como tal en la Ciudad de México, ante todo, y cómo es que estos afectaban desproporcionalmente más que nada a las mujeres, bueno, ahora sí que en este inter como tal. Bueno, en voz alta, porque la persona que tiene el control está en su... ¿Le pueden cambiar a la que sigue, por favor? La que sigue, por favor. Ok, mientras para irles comentando un poco más de la problemática, si me pueden dar la siguiente, pues básicamente sabemos que la seguridad es una preocupación en todo el mundo, ¿no? Pero más a fondo es la seguridad de género que se vive día a día en todos los países. Entonces, nos quisimos enfocar un poco más en la seguridad de género porque es algo alarmante, porque las mujeres sufren día a día acoso, tanto robo como violencia, pero en todos los lugares, pero aquí nos enfocamos un poco más en el metro y en sus alrededores. Entonces, lo que nuestra investigación busca como lograr es comprender la relación entre la ubicación y los crímenes
entre la ubicación de los crímenes y las estaciones de metro para poder abordar esta problemática. ¿Le podrían pasar a la siguiente, por favor? Bueno, más que nada el desarrollo de nuestro proyecto tuvo una serie de pasos para buscar justamente la información que encontramos. La siguiente, por favor. El primer paso como tal que tuvimos fue la búsqueda de georreferenciar, perdón la palabra. Esta es una técnica de posicionamiento donde espacial, justamente para buscar una entidad y una localización geográfica específica. El segundo paso que tuvimos fue justamente coordinar una distancia geodésica, perdón por los términos, están un poco raros, que es justamente define una línea mínima, que en este caso fueron los crímenes cometidos, que une dos puntos, justamente las distancias que vean de los crímenes a las estaciones de metros más cercanas como tal. Sí, está bien. Perdón. Pues básicamente, perdón, a la anterior. El tercer paso fue hacer unos filtros, que esto se basa nada más en que filtramos los datos que obtuvimos, de 100 a 200, 500 y 1000 metros. El cuarto paso fue hacer las estadísticas, o sea, básicamente pues analizar los datos que obtuvimos anteriormente. El quinto paso, fue hacer un modelo lineal general, que es para comprender toda la información que nos otorgaban estas estadísticas y los datos. Y por último, el paso 6 fue hacer el mismo modelo lineal, pero enfocado en todas las categorías de crímenes que pues, abordamos en este proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les había comentado anteriormente, nuestro paso 1 fue georreferencia, que justamente fue encontrar la latitud y longitud de la ubicación de líneas de los crímenes cometidos en la base de datos en cuestión a la cercanía de la estación de metro en primer lugar. ¿Le podrían pasar a la siguiente, por favor? La segunda, que ya había mencionado con anterioridad, fue justamente encontrar la distancia geodésica. En esto tuvimos algunos detalles porque tuvimos que cambiar algunas variables, justamente donde tuvimos que primero cambiar de grados a radianes para poder encontrar una ubicación más exacta. Justamente el resultado final en esta distancia, pues nos dimos cuenta más que nada que era una distancia de 600 metros, porque cada vez que nos alejábamos más, obteníamos menos datos de los que nos mostraba como tal la base de datos. La siguiente, por favor. Posteriormente, en el filtro, lo que hicimos fue que ordenamos los delitos que se cometieron en 100 metros, 200, 500 y 1000 metros respecto a su estación de metro más cercana. La que sigue. Por favor. En el paso 3 fueron las estadísticas. Lo que observamos aquí en las estadísticas es que conforme iba aumentando el porcentaje de delitos iba aumentando de manera en que nos alejamos de la estación de metro, que pues es algo que es como, yo diría, un poco obvio, porque mientras más nos alejamos del metro, que es una zona que está como, digamos, segura, vemos que el porcentaje de delitos empieza a aumentar. Sin embargo, después hicimos un cálculo de la densidad promedio de crímenes, y aquí observamos que mientras más cerca estábamos del metro, la densidad de crímenes aumentaba más. Y igualmente, mientras más nos alejábamos, la densidad bajaba. Entonces, aquí encontramos que la concentración más alta de delitos se encuentra principalmente en los 200 metros y ya después de esto va disminuyendo gradualmente.
La que sigue, por favor. En el paso 5, que es el modelo lineal, lo que hicimos aquí fue que lo que hicimos aquí básicamente fue crear una concentración de 100,000 personas y esta concentración de 100,000 personas la ubicamos en un rango de 0 a 600 metros, dividiendo en intervalos de 20 metros cada uno. Y aquí, por ejemplo, lo que vimos es que nuestro objetivo más bien fue entender cómo la seguridad y la incidencia de crímenes cambian en función de lo cerca o lejos que una persona esté pues del metro, ¿no? De una estación de metro. Y los resultados que vimos fue que a medida que tú te acercas a una estación de metro, la seguridad va aumentando, ¿no? Entonces, a unos 100 metros de distancia, por ejemplo, la estación se considera más segura. Eso se debe a que en las estaciones de metro hay más como vigilancia, y mientras más nos alejamos, pues vamos a encontrar que las calles están menos vigiladas o están vigiladas, pero no por una autoridad como tal. Y determinamos con esto las estaciones más peligrosas que pues, hay en la Ciudad de México, ¿no? La siguiente, por favor. También otro dato que encontramos es que las estaciones terminales son las más seguras, mientras que las estaciones de transbordo, que es donde las personas tienen que caminar más, son las menos seguras, son las más peligrosas. Aquí, por ejemplo, encontramos que las estaciones más peligrosas fueron la Guerrero, Santa Anita, Morelos, Consulado, Chabacano, Hospital 20 de Noviembre, Lagunilla, Jamaica, Banderas y Salto de Agua. La que sigue, por favor. Justamente continuamos con este modelo lineal, pero principalmente ahora lo que hicimos fue buscar por categorías. Prácticamente nos basamos en 4 delitos que afectaban principalmente a las mujeres, que era el abuso sexual, el acoso sexual, contra la intimidad sexual y también la privación de libertad personal, o sea, que era realizar un acto sexual como tal contra alguna mujer. Como mencionaba mi compañero, justamente las estaciones que son de transbordo son las estaciones más peligrosas y las estaciones en donde se provee más que haya esta problemática. Y bueno, la mayoría de delitos sexuales de bajo impacto se realizan ahora sí que cerca de las estaciones de metro, como vimos diciendo toda la presentación, o pasados los 300 metros de este. La siguiente, por favor. Y bueno, como tal, pudimos encontrar que esta problemática es algo que acontece a las mujeres diariamente y nos estábamos preguntando qué es lo que podríamos como contribuir justamente como una posible solución a través de nuestros datos, de los datos confiables y abiertos que tuvimos a través de las bases de datos. La siguiente, por favor. Pues vaya, la primera aportación que podríamos decir es que aumente la seguridad que hay en el metro, ¿no? La segunda es la implementación de campañas de conciencia de las personas, que es para, pues básicamente, utilizar a las personas a que hay que cuidar más, no solamente a las mujeres, que es como el punto, sino que en general a todas las personas, para que pues haya mayor impacto. Y por último, el tercera es que mejoren el acceso al transporte público. Bueno, esto mejora el acceso al transporte público también. Comentamos en nuestro equipo que justamente era posibles subsidios, que la verdad es como un tema un poco tabú todavía para justamente que las mujeres puedan usar el acceso al transporte público, específicamente el metro, en horas altas de la noche, ¿no? Y que no tengan como que pedir un Uber, que también como las concientiza a pues, sufrir algún crimen como tal. Otra posible solución que abordamos fue que haya mayor coordinación entre autoridades. Sabemos que pues prácticamente a veces existe el teléfono descompuesto entre todos, entonces es algo que se debería como todavía continuar y también que exista ahora sí que
pero bueno, es la renovación y creo que se llama implementación de los datos y el monitoreo, justamente que esto no solamente se queda aquí, sino que se siga buscando, porque como mencionaba el equipo anterior, hay muchos huecos en bases de datos donde a final de cuentas no tenemos la información al 100% y al final de cuentas promover la participación ciudadana. La siguiente, por favor. Bueno, prácticamente eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, este es nuestro equipo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, invitadas especiales, a cada una de las personas que también han decidido conectarse de forma virtual y a las personas que nos acompañan de forma presencial. Quiero felicitar al equipo ganador y también a los demás proyectos que tuvieron esa valentía de explotar su creatividad y de proponer con ejemplos concretos soluciones y también de tratar de resolver esa problemática a partir de los datos. Y acá vemos cómo el tema de género, si somos creativos y creativas, podemos aplicarlo en cualquier temática. Y qué mejor que verlo a través de estos proyectos. Así que en representación del equipo del proyecto Transición hacia un sistema integrado e inteligente de transporte público en México, el cual es implementado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México. Queremos felicitarlas y felicitarlos por este esfuerzo y esperamos que este no sea una iniciativa que termine acá, sino más bien que tengamos otros datatones que nos permita también identificar esas ideas creativas que tenemos y también ese talento que existe, porque vemos que los datos nos ayudan a tomar decisiones, a buscar soluciones. Entonces, muchas felicidades y al proyecto ganador, al equipo, me siento contenta de poder acompañarlos y acompañarlas, porque en definitiva vemos que existe creatividad, que existe innovación, que existe ese deseo de poder contribuir desde donde estamos con un granito de arena para poder identificar dónde hay que mejorar, que podemos seguir aprendiendo y fortaleciendo. Así que muchas felicidades a cada uno de los proyectos, también al proyecto de mención honorífica, así que esperamos ver más datatones. Muchas gracias. También aprovechamos a agradecer el acompañamiento en esta ceremonia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y de la Alcaldía de Azcapotzalco. A continuación, queremos ceder el uso de la voz a Mercedes de los Santos, que es coordinadora de proyectos de Open Data Chat, que nos visita de Argentina. Bienvenida, Mercedes. Hola a todos, gracias. Bueno, felicitar a los equipos, los estuve escuchando atentamente. Es una vez, pero me parece que, digo, más allá de los resultados de cada una de las investigaciones, el compromiso de jóvenes en esta agenda y en el uso de datos para generar soluciones, para proponer políticas públicas. Digo, recién el último equipo estaba no solamente haciendo un diagnóstico sobre lo que había investigado, sino también proponiendo cómo mejorar la situación. Me parece fundamental en un contexto donde a nivel región estamos poniendo un poco en duda nuestra democracia está en peligro. Al menos yo estoy en un momento de país muy difícil, y entonces ver a los jóvenes involucrados en las agendas y también proponiendo política pública y entendiendo que los datos pueden ser usados para este tipo de proyectos me alegra muchísimo. Para quienes no me conocen y no conocen la organización para la que trabajo, Open Data Charter es una organización global que trabaja con gobiernos promoviendo la apertura de datos, pero no la apertura de datos porque sí, sino pensando en el impacto de la apertura y del uso de datos. Trabajamos en diferentes agendas temáticas y justo ayer lanzamos con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
el sistema de indicadores de cuidado, que está muy relacionado con lo que presentaron los equipos recién, y mientras pensaba un poco de qué iba a ser mi presentación, que en esta segunda etapa que hagan sus proyectos, o mientras, digamos, en el segundo proceso que establezcan de investigación, pueden usar este sistema de indicadores porque me parece que va a servir muchísimo. Es un sistema de información sobre oferta y demanda de servicios de cuidados en la Ciudad de México, que tiene información sobre el transporte, tiene información demográfica y estadística sobre las mujeres que cuidan, sobre las personas que demandan cuidados, sobre información socioeconómica sobre esas personas. Me parece que cruzarlo con información sobre el transporte va a ser un gran proyecto, así que para cualquiera de nuestros equipos que les interese, entren y vean, hay 60 indicadores, mucha información es pública y también otra información es privada y de servicios comunitarios. Por último, Mari Carmen me invitó a este datatón para contar un poco, digamos, como básicamente como decir por qué es importante trabajar en datos y por qué es importante generar este tipo de encuentros. Los datatones son viejísimos, acá lo veo a Juanma, que es uno de los productores, digamos, no quiero hablar de tu edad, Juanma, pero digo, hablando de datatones, sabe muchísimo, y digo, cuando comenzamos a trabajar un poco con esto de la comunidad de datos abiertos, la idea era un poco jugar con los datos, a ver qué salía de todo esto. Éramos un par de nerds ahí con computadoras trabajando en los datos públicos. Hoy ya se extendió muchísimo y además se está abriendo hacia otras comunidades. Entonces, hablar de datatones, no solamente, digo, en la comunidad de datos abiertos, sino también poder extenderlo a la comunidad de activistas, feministas, organizaciones que trabajan en la agenda de género, en el cambio climático y otros, habla un poco del potencial y la fortaleza de esta agenda. Digo, que sigamos trabajando en este tipo de ejercicios de reuso, no solo ayuda a que, digamos, haya más transparencia en la información de gobierno, sino también a que las políticas públicas que se desarrollen en las otras agendas temáticas sean más efectivas y sean más eficientes. Si no entendemos cuál es el problema público a partir de los datos, difícilmente, digamos, podemos dar una solución efectiva para, por ejemplo, en este caso, dar más seguridad a las mujeres que se mueven en el transporte público de la Ciudad de México. Así que felicitarlos a los organizadores, a los equipos, decirles que cualquier cosa, tienen también la página de Open Data Charter para conocer un poquito lo que hacemos y que utilicen este sistema de indicadores de cuidado de género que con mucha alegría lo lanzamos ayer. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes. Y por último, para concluir con la reflexión, ahora a la distancia, María Teresa Treviño, consejera presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León y coordinadora de la Comisión de Estado Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, nos dirigirá un mensaje. Hola, buenas tardes a todas las personas presentes el día de hoy. Saludo con gusto a quienes forman parte de este presidium. Estimado amigo Aristies Guerrero, presidente del Info de la Ciudad de México, y a mi estimada Mari Carmen Nava, a quienes agradezco la invitación a este datatón sobre movilidad y mujeres. Saludo con cariño a mi amigo Adrián Alcalá, qué gusto coincidir de nueva cuenta, amigo. A Horacio Vives y Alejandra Leal, un placer saludarles. A las personas de la sociedad civil, instituciones públicas y academia que forman parte de la convocatoria y de las mentorías, un placer saludarles. Estoy muy contenta de coincidir una vez más con grandes personas comprometidas con el uso de la información como herramienta para solucionar problemas públicos. Durante este datatón, los equipos participantes nos presentaron grandes propuestas en torno al transporte público de la Ciudad de México. Y de esta forma, tuvimos la posibilidad de conocer y analizar el contexto de movilidad de esta ciudad, las zonas de mayor riesgo para las mujeres y con ello el cruce de información estadística para la generación de mapas de riesgo y herramientas útiles para la prevención. Es por ello que desde la Comisión de Estado Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, felicitamos a los equipos que, con sus propuestas, se suman a la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto y datos abiertos. Asimismo, reconocemos la iniciativa del Info de la Ciudad de México y celebramos que este tipo de encuentros se realicen fomentando el interés de la sociedad para participar en la toma de decisiones públicas. Por último, les invito a seguir generando estrategias
de datos abiertos que suman a la visión y a la política nacional de datos abiertos que estamos construyendo en México. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Lucila, por su mensaje, y a continuación invitamos a Elizabeth Martínez Sánchez, integrante de Data, quien nos dirigirá un mensaje. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes, a las entidades convocantes y co-convocantes que nos acompañan el día de hoy. También a Juanma, que fue quien nos invitó a Datalab a participar en esta convocatoria. Y la verdad es que desde Datalab estamos muy orgullosos de los equipos que participaron y fueron seleccionados para presentar posteriormente, representando como ganadores de este Datatón. Nos enorgullece mucho y queremos extender una felicitación a todos los participantes. Aquí tenemos algunas menciones honoríficas de los miembros del Datalab que nos acompañan: Juanje, Salvador, Abraham, Carla, Valeria. Entonces, realmente espero que reciban un abrazo, que este sea el primer peldaño en una carrera profesional en la que puedan saber que, aunque existan retos que sean muy grandes, como problemas del metro, que es algo en la Ciudad de México que a todos nos ha impactado de cierta forma, saber que estos retos, a pesar de que son grandes, enormes y nos pueden sobrepasar, mientras haya información, mientras haya datos, se puede tener un entendimiento, y el entendimiento nos lleva a buscar soluciones. Y como jóvenes que somos, me gustaría que esta primera experiencia del Datatón nos impulsara a generar después una alianza con las autoridades, con sociedad civil, para realmente buscar soluciones a los problemas sociales que nos acongojan, que nos preocupan día a día, y que realmente este primer esfuerzo que hicimos el día de hoy sea significativo en sus carreras y sea un primer motor para seguir haciendo lo que aman hacer, que en el caso del Datalab es el análisis de datos para proyectos sociales. Estamos muy orgullosos, muy contentos de acompañarnos el día de hoy. Y pues gracias a todas las instituciones, a todas las autoridades que nos acompañan. Realmente ha sido un placer participar en este Datatón. Muchas gracias, Elizabeth. Y a continuación, también a la distancia, nos acompaña Alejandra Leal de Céntrico. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Leal, codirectora de Céntrico. Primero me gustaría agradecer a InfoCDMX por haber iniciado esta iniciativa sobre el Datatón de movilidad y mujeres, así como por hacernos partícipes como co-convocantes de este concurso. Sin duda, para Céntrico es muy importante el impulsar colaboraciones entre distintos sectores para atender agendas tan importantes como la de movilidad y mujeres. Creo que un elemento clave para la Ciudad de México es que es la primera en reconocer el derecho a la movilidad. Ahora ya se encuentra también reconocida en nuestra Constitución mexicana. Y uno de los elementos clave es tener esta perspectiva de mujeres para garantizar que se cumpla también este derecho. Porque es importante considerar este tema dentro de la movilidad. Las mujeres en nuestro país y en el mundo generalmente se han hecho cargo de las tareas de cuidado. Son las tareas que están vinculadas con el cuidado de niñas, niños, personas mayores, incluso de temas de abasto del hogar. Y estos viajes generalmente se hacen a pie o en transporte público. De ahí la importancia de garantizar que todos los viajes de las mujeres se hagan de forma eficiente, segura, y también garantizar que todas las mujeres realicen los viajes que tengan que hacer para poder satisfacer todas sus necesidades, y también tener más oportunidades de educación, oportunidades de empleo y también de goce y disfrute de la ciudad. El haber elegido este tema sin duda pone en prioridad como uno de las agendas que se tienen que trabajar. Y también me gustaría felicitar a todas las personas que participaron en esta convocatoria por haber desarrollado ideas, proyectos, por haber reflexionado sobre cómo identificar cuáles son las principales problemáticas y cómo atenderlas.
Sin duda, en materia de datos siempre se requiere mucha creatividad debido a veces a la falta de datos suficientes, pero eso, el hecho de estar siempre proponiendo nuevas formas de analizar con lo que tenemos, la información con la que contamos, pues es un reto adicional a nuestro contexto y sin duda también se valora mucho este trabajo que se ha hecho para todas las personas participantes. Felicitamos también a las que ganaron y también invitamos a las autoridades, como ya lo ha hecho InfoCDMX a través de esta convocatoria que ha sido multisectorial, convocando a sociedad civil, a especialistas, también a todas las autoridades relevantes para esta agenda, pues que los resultados de estos esfuerzos se tomen en cuenta para poder llevar acciones que efectivamente atiendan estas problemáticas. Creo que el saber con evidencia dónde están pasando también nos debe acercar a propuestas que sirvan para atender esta movilidad de las mujeres y que todas las mujeres en nuestra ciudad puedan realmente transitar, ya sea a pie, en transporte público o en el modo que elijan, de forma segura y tranquila para poder llevar a cabo las actividades que así lo requieran. Desde Céntrico celebramos este esfuerzo, compartimos la alegría de quienes participaron y ganaron en este concurso y estamos muy atentos también para los siguientes pasos. Muchas felicidades y sigamos trabajando por esta agenda de movilidad de mujeres. Muchos saludos. Muchas gracias, Alejandra. Y para concluir, María del Carmen Nava Molina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, nos brindará optimización. La verdad es que ya tomé varias notas de los proyectos que tienen, están increíbles. Yo les había comentado en la primera mentoría que nos interesa mucho justo poder tomar estos proyectos para acercarlo a distintas autoridades. Entonces es el paso que sigue, así que no se olviden de estos proyectos que ya construyeron. Me gustaría dar varias noticias, ¿no? Uno, que vamos a estar liberando más datos, más bases de datos para que puedan tener ese aprovechamiento tanto de solicitudes de acceso a la información, o sea, prácticamente estamos hablando de casi 17 años que se han presentado en la capital del país y que puedan tener este aprovechamiento, también de recursos de revisión por parte del garante en los últimos 5 años al menos, y vamos también a presentar los diagnósticos que hemos hecho sobre datos abiertos en la Ciudad de México. También vamos a realizar algunos talleres, entonces ya les informaremos y sobre todo, y recálquenlo en sus agendas por favor, vamos a empezar la planeación del siguiente Datatón del 2024. Para nosotras es súper relevante poder justo tener este tejido del aprovechamiento de la inteligencia colectiva, que vamos hablando siempre en estas materias de apertura institucional, de Estado abierto, y que es muy difícil concretar cuando no tenemos una agenda muy focalizada y muy concreta. Sin embargo, sabemos que cuando seleccionamos los temas que son de interés público, pues vamos a ir facilitando de manera orgánica justo esta construcción de propuestas. Entonces, pues infinitas gracias por también al ITAM siempre albergar estos encuentros. A Merchi, muchas gracias por también este aprovechamiento de tu visita a Ciudad de México. Y bueno, pues creo que el tejido interdisciplinario es fundamental. Entonces, porfa, márquenos el paso también ustedes siempre a las autoridades a cualquier nivel, o sea, este aprovechamiento para nosotras es indispensable, así que esto no se queda aquí en la prevención, así que pronto tendrán noticias nuestras. Muchas gracias a todas. Aunque ya me conocen, pero quisiera presentarles a los cómplices de este proyecto, que son David Jiménez, el favor Soledad Rodrigo y Zulema Rodrigo, que está a la distancia, pero bueno, sin ella la verdad que no hubiera sido posible. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas y todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy y damos por clausurada la ceremonia de premiación del Datatón Movilidad y Mujeres. Muchas gracias.